Muy buenas, ¿qué pasa, cosmonautas? ¿Todo bien? ¿Todo de booty? Espero que sí. Hoy vengo por aquí con una reseña de uno de los imprescindibles del cómic. Una reseña hereje. Porque sí, la verdad es que hasta hace bien poco no le había echado el diente a este Blacksad. Quédate conmigo que vamos a desentrañar juntos todos los detalles de esta historia, paso a paso. Por cierto, yo soy David García y esto es Cosmic Comics. Bienvenidos a Cosmic Comics. Pues claro, ¿qué os pensabais? ¿Que el David no tenía sus herejías pendientes? Mira, hacía tiempo que quería sumergirme en esta obra y la verdad es que he tardado toda una vida en acercarme a ella. Los que me conocéis sabéis que suelo tirar un poco más hacia el cómic americano. Me da culpa. Hay muchísimas obras de cómic europeo que todavía no he leído. Y bueno, pues en mi intención de ir poniéndome al día un poco con el cómic franco-belga, me he pillado este Blacksad de Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido. Voy a dividir la reseña en secciones, hablando un poquito de la edición de este integral, de sus autores, sus referencias, y voy a desgranar una a una las 5 historias que vienen incluidas. Pero vayamos por partes. Lo primero, hablemos de la edición de este integral. Esto lo ha editado Norma Editorial, contiene los 5 primeros álbumes de Blacksad. Es un cartoné formato álbum de 308 páginas que sale por 49 pavets. Viene con unos cuantos extras, un par de historias no publicadas en los álbumes y una serie de bocetos de Guarnido. Sketches, bocetos de página y diseños de personaje. Muy interesante. Una edición que es una delicia, aunque es verdad que es un poquito incómoda de leer por el peso que tiene. Bueno, sale un poquito más barata que los álbumes por separado. Una edición impecable. Corría el año 2000 cuando salió la primera de las historias de Blacksad, Un lugar entre las sombras. Desde entonces no ha dejado de llevarse premios y menciones de la crítica. Angoulême, Harvey, Salón del Cómic de Barcelona, Eisner y un premio nacional del cómic en 2014. Ahí queda eso. Aclamada como obra maestra por muchos, es hoy en día uno de los clásicos modernos del cómic. Un cómic negro por excelencia, un noir ambientado en los años 50 en los Estados Unidos. Un cómic que nos presenta a John Blacksad, un detective privado que se encargará de casos de desapariciones, asesinatos y conspiraciones varias. Todo ello en un mundo de animales antropomórficos, siendo nuestro protagonista caracterizado como un gato negro. Si bien es una obra que recurre a varios estereotipos de la literatura y el cine negro, bueno, lo hace con mucho respeto y buen resultado. Vamos a encontrarnos con personajes de todo tipo, perfectamente caracterizados por la mano de Juanjo Guarnido. Tramas que homenajean las novelas de Raymond Chandler o de Dashiell Hammett, en las que veremos cierta tendencia a la crítica social. Y al igual que en estas novelas, Díaz Canales habla de temas tan politizados como la desigualdad social, el racismo o la caza de brujas. Y es que el propio John Blacksad es una especie de mezcla entre Sam Spade o Philip Marlowe, dos de los grandes iconos del género negro. Y bueno, no por ello pierde su gracia, su encanto, ya que es un personaje muy carismático y perfectamente construido. Su universo está perfectamente plasmado. Desde los bajos fondos de Chicago a entornos como la ciudad de Nueva Orleans o el sur más profundo y rural. Mucha calle, mucho jazz y un montón de tugurios oscuros donde uno es capaz de encontrar cualquier cosa que esté buscando. Es precisamente esta ambientación uno de los mayores aciertos de esta obra, como lo es la caracterización animal de todos los personajes, súper bien definidos en función de la especie a la que pertenecen. Unas tramas que funcionan bastante bien, con unos diálogos brillantes y una narrativa gráfica, bueno, que nos lleva de la mano página a página. Por un lado tenemos a Juan Díaz Canales a los guiones, un autor estrechamente relacionado con el mundo de la animación, como su esposa, Teresa Valero. Antes de Blacksad hizo trabajos como Patricidio, Fraternity o Cómo viaja el agua. Otro de sus trabajos más reconocidos ha sido la nueva encarnación del corto maltés. Y por otro lado, a los dibujos tenemos a Juanjo Guarnido, uno de los dibujantes de más renombre de la industria franco-belga. Estudiante de la Facultad de Bellas Artes en Granada, bueno, hizo sus pinitos en algunos fanzines e incluso llegó a colaborar con Forum haciendo alguna portada y alguna ilustración de personajes Marvel. Curtido en el mundo de la animación y el storyboard, da el salto al cómic precisamente con este Blacksad. Desde entonces ha dibujado los 3 álbumes de Brujeando con guiones de Teresa Valero. Otro de sus grandes éxitos es El Buscón de las Indias, una especie de continuación del personaje creado por Quevedo, bueno, una obra que se ha llevado también un montón de alabanzas.
El debut de Blacksad en el año 2000 vino con este Un lugar en las sombras. Una historia de corte clásico, muy noir, quizás la más sencilla de todas. En ella, Blacksad tendrá que investigar el asesinato de una antigua novia suya, Natalia Wilford, una estrella de Hollywood. Cuenta con todos los arquetipos de la literatura negra, la femme fatal, el crimen, el monólogo interior y el tipo duro y cínico con un armario a las espaldas lleno de esqueletos. Las implicaciones personales del caso llevan a Blacksad a plantearse si debería seguir indagando, a rebuscar entre las miserias que se encuentra entre los distintos amantes de su ex. Una historia que fluye bien, en la que veremos a una gran cantidad de personajes y una trama que, aunque sencilla, no deja de funcionar de buena forma. Quizás lo más destacable sea el trabajo de Juanjo Guarnido, tanto en esta historia como en el resto de la serie. Una auténtica bestia al dibujo. Una caracterización de los personajes brutal, una expresividad intensa pero natural, unos escenarios perfectamente seleccionados y un trabajo narrativo excepcional. La recreación de ese Chicago de finales de los años 40 es una pasada. El trabajo de iluminación, una locura. Y esos planos cinematográficos, esa composición y ese ritmo deudor del mejor cine de género negro encajan perfectamente con la historia y elevan la obra a la categoría de maravilla. Un estilo personal, pulido y muy trabajado, y un color impresionante. Un debut que lanzó al estrellato a sus autores y que popularizó casi de forma inmediata al personaje de John Blacksad. 2 años más tarde, ya confirmados como una de las parejas de más éxito del panorama franco-belga, sale este Arctic Nation. En este caso tenemos una historia que nos habla sobre racismo y sobre grupos supremacistas como el Ku Klux Klan. Dejamos la gran ciudad para movernos a una pequeña comunidad donde crecen los prejuicios raciales y una sociedad secreta supremacista. Tras los pasos de una niña huérfana, Blacksad se verá inmerso en una trama que le llevará hasta las élites de la comunidad. Nos encontramos aquí con un guión más complejo, más maduro, con unos conflictos más potentes, más profundos. Aquí ya se vislumbra esa vocación de crítica social de Díaz Canales que volveremos a ver en algunos de los álbumes siguientes. Diálogos mordaces, personajes carismáticos y ambiguos y unas tramas en general mejor trabajadas. El dibujo de Guarnido mejora, si cabe, la entrega anterior. Un estilo aún más depurado. Una expresión impresionante, unas composiciones y una narrativa visual que funcionan como un reloj suizo. Muy atento a la iluminación, al encuadre, a los contrastes y a las paletas de color, mucho más claras que en la entrega anterior. La caracterización de los personajes, excelente, eso no es nuevo. Escenarios muy bien elegidos y un regusto cinematográfico que le viene como anillo al dedo a una obra de este calibre. Esta es una de las historias que más he disfrutado. Y no solo por su valor como crítica social, que también, sino por la complejidad de sus personajes y sus tramas y sobre todo su ritmo. Sin duda, la pareja creativa se coronó como una de las más valiosas del panorama europeo tras este Arctic Nation. Otros 2 años después, ya en 2005, sale el tercer álbum de Blacksad, este Alma Roja. Quizás la más floja de las 5 historias que componen este integral. Los temas de los que habla son interesantes: la Guerra Fría, el pánico nuclear y la caza de brujas. Sin embargo, ni el ritmo ni las tramas presentadas están tan bien llevadas como en otras de las historias. Se repiten una y otra vez los mismos esquemas que las otras 2 entregas anteriores. El carisma de los personajes, los diálogos, el excelente trabajo de Guarnido, todo está ahí, pero sentimos que falta algo. Es una historia que no nos sorprende tanto como el resto. Junto con Arctic Nation, Alma Roja es una de las historias con un carácter más político, en la que vamos a encontrarnos con varios personajes que encarnan perfectamente el momento histórico que Díaz Canales quiere representar. Personajes como el senador Gallo, encarnando al senador McCarthy, impulsor de la caza de brujas. En mitad de la Guerra Fría, con el bloque comunista, hará un listado de todo aquel intelectual o artista que simpatice con las ideas socialistas para perseguirlo. La ambientación, una pasada, como ya nos tiene acostumbrados Guarnido. Nueva selección de escenarios, muy bien escogidos. Unas paletas de color que van entre los ocres, los verdes y los rojos. Un trabajazo a nivel gráfico, no podría ser de otra manera. Y a pesar de las pretensiones políticas de toda la trama, que no están mal llevadas a cabo en absoluto, y de ese momento histórico tan bien reflejado por la mano de Guarnido, sentimos que falta algo. No nos termina de convencer esta historia como el resto de las 5.
Fue en 2010 cuando apareció publicada El infierno, el silencio, una vuelta a los orígenes de Black Sad, al rollito detectivesco urbano. Y en este caso nos desplazamos desde las calles de Chicago a Nueva Orleans. Una historia sobre un caso humilde, la desaparición de un pianista de jazz. Grandes dosis de clubs nocturnos, música en vivo, excesos y alcohol. Todo mezclado con esa ambientación de almizcle dulce, de magia negra, de vudú. Y bueno, de nuevo contamos con una caracterización de los personajes brutal, desde el primero al último. Una ambientación perfecta. Una carta de amor a la música. Parece que podemos escuchar las notas de las canciones representadas. Además, contamos con un guión algo más complejo, con varias herramientas bien utilizadas. Historias en paralelo, flashbacks, escenas oníricas y un tufillo sobrenatural bien llevado a cabo. Giros de guión inesperados y una descripción cruda y descarnada de los excesos, la rabia, la venganza y el amor por el jazz y el blues del Delta. Grandes diálogos llenos de socarronería y carisma en los personajes para llenar varios barriles de bourbon. Aquí Guarnido saca a relucir todas sus armas. Con esas escenas del desfile de Mardi Gras, el carnaval de Nueva Orleans, con una infinidad de personajes y un dinamismo genial. Todas y cada una de las piezas encajan perfectamente. Una maestría narrativa muy deudora del cine clásico. Quizás esta haya sido mi historia favorita, sin menospreciar en absoluto al resto de las historias. No solo por ese retrato de la ciudad de Nueva Orleans, o por el tema de la música, algo que me fascina, o por el dibujo de esas vidas al límite, de esos excesos, de esa injusticia tan bien representada. Además de todo esto, si digo que me ha gustado tanto es porque creo que es un guión bastante redondo. La historia fluye perfectamente a pesar de todos los artificios usados, y esto no es algo nada fácil. Sería ya en 2013 cuando vio a la luz Amarillo, la quinta historia y última recopilada en esta integral. Una auténtica road movie que nos llevará por las carreteras del sur de Estados Unidos. En este caso, el detective felino intentará cambiar de vida en vano y se verá metido de nuevo en uno de sus casos. Con un guión bastante bien construido, Díaz Canales nos lleva de un acontecimiento a otro sin darnos tregua. Una historia de autoconocimiento en el que John Blacksack cederá ligeramente el protagonismo ante Chad, un escritor de la generación Beat que bien podría ser Jack Kerouac, ya que toda la obra es un homenaje a On the Road, en el camino. Un entorno más rural, muy de carretera. Beatniks, hipsters y circo, no se puede pedir mucho más. Una persecución desenfrenada en la que veremos trasuntos de varios de los protagonistas de la generación Beat. Neil Casaday como Neil Beat, la hiena, Allen Ginsberg como Eve Greenberg, el poeta, o William Burroughs como Billy Sorrows, el pelícano, pues son parte de este elenco animalizado por la magia de Guarnido. Una obra más intelectual, pero al mismo tiempo resulta sencilla y con un ritmo trepidante. Camisas de cuadros, excesos y una historia más coral de lo habitual que deja una reflexión de redención de fondo, en la que se analizan y se ensalzan las vivencias extremas de los escritores americanos de aquel momento. Personajes de moral dudosa, ambigua, como ya nos tienen acostumbrados los autores. Unos diálogos brillantes, algunas escenas muy emotivas y un apartado gráfico descomunal. Sin duda, Díaz Canales y Guarnido no dejan de estar en forma para traernos una historia con varios puntos en común con sus predecesoras, pero que resulta novedosa y fresca. Junto con la anterior, El infierno, el silencio, una de mis favoritas de este integral. Por ese juego y homenaje a la generación Beat, por esa comprensión y convención de la road movie, y esas paletas nuevas, frescas y luminosas que nos trae Guarnido en cada página. También quería comentaros que ya está disponible desde hace tiempo un nuevo álbum, la primera parte de Todo Cae. Yo seguramente me esperaré a que salga la segunda parte para leerlo del tirón. Y bueno, es cierto que he tardado muchísimo en subirme al carro de Black Sad, pero bueno, tengo que decir que no me arrepiento en absoluto. Tengo que reconocer que es una obra que tenía un rollito algo viejuno que lo rodeaba, que no me atraía demasiado, un poco señoro, que me olía un poquito a cerrado, a masculinidad tóxica. Y es cierto que me he encontrado con algunas cositas que no me han terminado de convencer. Como por ejemplo la ultrasexualización del género femenino y su representación, ya que todos los roles que representan son un cliché detrás de otro. Sin embargo, me he encontrado con una obra súper entretenida que bebe del género negro con mucho respeto y muy buen hacer, que homenajea con muy buen gusto a los clásicos. Una obra con un trabajo gráfico de Guarnido que es sobresaliente. Y unas historias sencillas pero efectistas que tratan unos temas interesantes como la Guerra Fría, la desigualdad social,
el pánico nuclear, la caza de brujas, el jazz o la generación beat. ¿Una obra maestra? Bueno, pues no soy quien para afirmar tal cosa, ya te lo digo. Lo que sí que es cierto es que he disfrutado de su lectura un montón. Y sí que creo que estamos ante uno de los imprescindibles del cómic. Y nada, que por hoy ya me despido, cosmonautas. Así que, como siempre, ya sabéis, leed muchos cómics e intentad ser felices. De Black Sad. Franco, álbumes. Si vienes una hora. Tramas que. Como una historia. Además de todo esto.